posición que tenemos en la cámara también va a tener una detección errónea de algunos números. Y en la imagen de la derecha vemos que la cámara está a una altura muy baja. Recuerden que para ingresos a parqueaderos alturas mínimas de 1.5 metros es la recomendada. Y en cuanto a instalación, si pueden tomar captura de esta imagen, acá vemos una fórmula o una herramienta que nos permite calcular la distancia adecuada de detección para la detección de placas de los vehículos en cuanto en cuanto a parqueaderos o a detecciones en vía o monitoreo en vía. Es importante tener una relación altura-distancia que la calculamos con la fórmula de Pitágoras. Aquí tenemos una fórmula de Pitágoras ya despejada que nos permite hacer cálculos de distancia máxima en relación a la altura y a la distancia del vehículo para saber dónde debo instalar la cámara y con qué ángulos o con qué inclinación vamos a tener. Y también tenemos las relaciones a los lentes. Tenemos lentes de 2.8 a 12 milímetros, 8 a 32, 11 a 40 y 7 a 33 que nos van a dar diferentes distancias de detección mínima y diferentes distancias de detección máxima. Entonces, dependiendo de la distancia de que el vehículo esté de la cámara, vamos a utilizar esos tipos de lentes. El porcentaje de error o el porcentaje de eficiencia oscila entre un 96 y Y es importante que 98%. la inclinación de las cámaras, lo que vimos en la imagen anterior, en la imagen inferior, que la placa está un poco inclinada. Si la placa está inclinada más de 5 grados en relación a la posición del piso o de lo que la cámara considere como piso, va a tener errores en la detección. Acá vemos un ejemplo. Me habían preguntado lo del tema de la detección en noche. Si pueden observar, tenemos detección diurna y detección nocturna sin importar de que el vehículo tenga contraluz, sea de luz solar o sea de luz exterior o la luz que emiten las luces de los vehículos. Entonces, sin importar estos escenarios, la cámara tiene las características en hardware, tanto en el sensor CMOS como en el procesamiento de video para tener una imagen clara y generar la detección del número de vehículos. Este es un ejemplo del caso de éxito que tenemos en Colombia. Si pueden ver las personas que son de Colombia, es el ingreso a un centro comercial en Bucaramanga, centro comercial El Cacique, en el cual se hace la identificación de las placas de los vehículos que pasen por la zona de ingreso. ¿Qué hace la cámara? Me hace la captura del área general donde pasa el vehículo. Los que me preguntaban si solo era la foto de la placa o si era la foto general del vehículo, él me genera una foto general del vehículo, me lee el número de licencia y me genera una metadata que también queda embebido, queda integrada a la fotografía que se almacena. Esa es la fotografía que me permite exportar el software o la cámara o el NVR, sí, queremos hacer descarga de la información, entonces incluye el nombre de la cámara, información de la cámara, el número del dispositivo, la hora de captura y el número de la licencia que fue capturada por la placa. Entonces, esa es la información que podemos descargar de la cámara cuando queremos hacer exportación de las imágenes de captura. ¿Qué podemos hacer en la cámara como tal? La cámara tiene un menú de configuración muy fácil. En la parte de configuraciones van a encontrar un menú que dice ROAD Traffic. Ahí es donde van a encontrar el tema de configuración de analítica de video. En esta analítica, ¿cómo se configura? Se selecciona el área por donde va a pasar el carril o el carril por donde va a pasar el vehículo, el área de detección donde se supone que debe estar circulando la placa o las áreas de detección donde debe estar circulando la placa, los tamaños de la placa, y se le asigna un calendario de detección y la información que aparece en la placa, nombre de la cámara, ubicación o datos adicionales. Esto lo podemos hacer directamente en la cámara sin necesidad de tenerla conectada a ninguna otra plataforma. Adicionalmente, la cámara por sí sola me puede generar alertas de listas negras o listas blancas. Eso lo vamos a encontrar también en la configuración de Road Traffic o detección de placas. Vamos a encontrar método de vinculación. Ahí vamos a encontrar la fuente de vinculación, la fuente de disparo. ¿Qué vamos a tener como fuente de disparo? Una lista negra, una lista blanca o la lista de otros. La lista de otros son los vehículos que no estén dentro de la lista negra o la lista blanca. Esta lista negra o lista blanca va a permitir registrar hasta 512 vehículos en la lista,
combinados, o sea, no son 512 blancos ni 512 negros, sino 512 combinados entre las dos listas. Y dependiendo de la lista en que yo ingrese el número de licencia, como lo vemos en la parte derecha, podemos ingresar las placas desde un archivo Excel. Entonces ingresamos desde un archivo Excel el número de licencia, el número de placa y le indicamos a qué lista debe pertenecer. Después de asignar los vehículos a una lista específica, yo en el método de vinculación, como vemos en la parte inferior izquierda, yo dependiendo de la lista, yo selecciono la lista, si es lista negra, lista blanca u otros recuerden que son los vehículos que no están dentro de las listas. Yo selecciono qué quiero hacer cuando detecto un vehículo que esté en esa lista. Por ejemplo, si el vehículo está en lista negra, yo puedo generarle una carga de imagen al FTP, una notificación al centro de vigilancia. Centro de vigilancia en este caso es el NVR, el software IBM C5200 o la aplicación de terceros con la que queramos integrar la cámara. O adicionalmente puedo cerrar una salida de contacto de alarma que esté integrada en la cámara. Tenemos cámaras que tienen salidas de contacto. Entonces, si el vehículo pasa por la cámara, es detectado e identifica que el número está en la lista negra, en ese momento yo puedo generar que la cámara me cierre en contacto de alarma y con ese contacto yo activar ciertas cosas, una puerta, una barrera u otro periférico. Lo mismo puedo hacer para la lista blanca, puedo generarle otras condiciones y lo mismo para los otros, o sea, los vehículos que estén en la lista de vehículos negros o blancos. Ese es en el caso de la cámara. ¿Qué podemos hacer en el NVR? En el caso del NVR tenemos un menú de configuración similar en el cual podemos seleccionar el área de detección de las placas. Tenemos posibilidad de seleccionar una línea de detección, dos líneas de detección o más líneas de detección. Recuerden que las líneas de detección mínimas y máximas depende de la velocidad del vehículo. Si es alta velocidad o más de 30 kilómetros por hora se recomienda una sola línea. Si es inferior a 30 kilómetros por hora se pueden monitorear varias líneas de vehículos. También me genera un calendario de activación, o sea, en qué horarios puedo yo hacer, yo quiero que haga la detección y la identificación de la cámara en cuanto a nombre, ubicación u datos adicionales que yo le quiera colocar a la información que me genera la cámara. ¿Qué diferencias tenemos en cuanto al NVR y la cámara? La cantidad de vehículos que yo puedo registrar en la lista. Si yo tengo la cámara operando solamente sin NVR o software, puedo tener hasta 512 vehículos en listas. En caso de una integración cámara NVR, puedo tener hasta 2048 vehículos en listas entre negras y blancas. O sea, puedo tener 1000 vehículos en la lista negra o 1000 en la lista blanca o combinados de cualquier manera hasta 2048 vehículos. ¿Qué más puedo yo hacer? ¿Qué más puedo yo hacer en el NVR? Generar métodos de vinculación diferentes a los que genera la cámara. ¿Por qué? Porque en el NVR yo tengo más recursos de hardware. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cuando un vehículo esté en una determinada lista, yo puedo generar un aviso audible, un pitido del buzzer del grabador, envío de email, notificación al centro de vigilancia o mostrar en pantalla completa la cámara en el caso del grabador. Esto lo haríamos en la salida de video del NVR. Adicionalmente, ¿qué puedo hacer? No solamente cerrar el contacto de alarma de la cámara que es ANPR, sino que también puedo programar cierre de contactos de las salidas de alarma del NVR. En este caso vemos que este NVR era de 4 salidas. Yo puedo cerrar cualquiera de las 4 salidas del NVR en caso de que el vehículo esté en una lista negra, en una lista blanca o que no esté en ninguna lista. O puedo desencadenar el cierre de contacto de alarma de cualquier cámara que esté añadida en el NVR, como lo vemos acá, que tenemos diferentes cámaras con salidas de contactos y cuando se haga la detección de placa yo puedo generar ese cierre de contacto también. Puedo desencadenar también grabaciones en diferentes canales del NVR y puedo vincularle a la detección de placa también alguna función de PTZ como PSEX, patrullas, patrones, cuando se ha identificado una de las placas que están en la lista de 2048 vehículos que puedo tener en el NVR. ¿Cómo hago la exportación, la importación de placas al NVR? De la misma forma como lo hacemos en la cámara, desde un archivo Excel tenemos el número o posición, número de la placa y a qué lista pertenece. Y asimismo podemos cargar desde el Excel hacia el NVR todas las listas negras o listas blancas que tengamos.
tanto el NVR como la cámara me permiten hacer búsquedas de los registros que se tienen. Entonces, después de que se hace la detección y almacenamiento de fotos, videos y metadata, yo puedo hacer búsquedas dentro de la cámara o del NVR en la parte de Picture. En la parte superior van a ver el menú Picture o imagen, y van a hacer búsqueda acorde a la analítica que estamos trabajando, analítica de detección de vehículos. Entonces aquí te va a mostrar todas las detecciones que se han realizado tanto en la cámara como en el NVR. Si es en la cámara te muestra lo que esté almacenado en la memoria CD, si es en el NVR, si es en el NVR, te muestra todo lo que está almacenado en el disco duro, y adicionalmente puede ser filtrado por números o por letras. Entonces yo puedo escribir un número clave, vamos, en este caso yo puse el 86, hice un filtrado y me aparecen todas las placas que tengan el 86 capturadas por la cámara en un intervalo de tiempo. Esa información yo la puedo descargar. ¿Qué me va a descargar? Me descarga un archivo Excel con los registros, similar a como lo vemos en pantalla. Me descarga las fotografías con la información integrada y me descarga los clics de videos en los que pasó el vehículo. Son clics de videos de aproximadamente entre 8 y 10 segundos, dependiendo del tiempo en que estuvo el vehículo en la posición. Eso mismo lo podemos configurar en el menú del NVR, directamente en el NVR, no necesariamente por acceso web, en el cual podemos generar importación o creación de listas negras, listas blancas, generar las vinculaciones en relación a las listas negras, listas blancas, y dibujar el área de detección del vehículo. Acá vemos los elementos de las funciones de vinculación, lo que puedo hacer yo con el NVR, y aquí la búsqueda que me permite hacer dentro del NVR en cuanto al registro de vehículos que han ingresado. Entonces aquí puedo hacer búsquedas por intervalo de tiempo y filtrando por número de placa. Entonces puedo escribir un número de placa específico y solo me va a mostrar las placas que corresponden al número que yo digité. Me muestra la imagen con la información en la parte inferior, y también en la parte derecha del menú principal del NVR me muestra el clip de video del momento en que el vehículo pasó. Ahora vamos a ver la plataforma IBMS, que es la plataforma que tiene más funciones en relación a lo que es gestión de información que me envía la solución ANPR de Hikvision. Entonces tenemos un menú de configuración. En este menú de configuración podemos configurar de manera remota las cámaras, configurarle el área de detección, calendarios de detección, y adicionalmente podemos configurarle la grabación tanto en el servidor como en la cámara o en sitios de respaldo. Como vemos en la parte inferior, podemos seleccionar dónde se va a grabar las fotografías que me hace captura la cámara con la información de placas, el video, los clics de video de cuando ingresa el vehículo, y si quiero hacer un backup de toda esa información puedo seleccionar otro destino donde hacer el backup, sea en la memoria CD de la cámara, en el NVR o en un servidor de grabación en base a Windows, o en un Central Video Recorder Hikvision, que es en base Linux. Adicional a eso, lo que es gestión y grabación, el servidor IBMS 5200 me permite creación de listas, no solo tener una lista negra o una lista blanca, me permite crear hasta 100 listas diferentes. Estas 100 listas diferentes van a tener capacidad de hasta 5000 vehículos en lista, lo que me puede dar hasta 500.000 vehículos registrados en mi plataforma de software. O sea que puedo hacer la comparación de una placa con 5000 vehículos que pasen por un punto específico, o por un punto de control, o por un acceso, o por 500.000 vehículos en caso de que le asigne todas las listas a un punto de control o a un acceso específico. Tenemos gestión de parqueaderos. Aparte de las listas, tenemos un módulo de gestión de parqueaderos. Este módulo me permite asignar las cámaras a entradas específicas de un parqueadero. Ustedes dirán, ¿cómo así gestión de parqueaderos? Este módulo es el que me permite tener unas estadísticas de ingreso y salidas. Entonces, como yo asigno una cámara o unos recursos a ciertas zonas de un parqueadero, yo puedo determinar cuántas puertas hay en un parqueadero, en qué niveles están ubicadas cada una de estas puertas, y diferentes cámaras, entradas o salidas, para identificar
un tema estadístico que vamos a revisar en las últimas dos presentaciones, en las últimas dos diapositivas. Entonces tenemos gestión de parqueadero, gestión de listas, 100 listas, 5.000 vehículos por lista, hasta 500.000 vehículos en total en el software. Ya cuando tenemos las listas creadas o los parqueaderos, yo puedo generar acciones relacionadas a estas listas o a estos parqueaderos. ¿Qué tipo de acciones vamos a tener? Podemos hacer relacionamientos de acciones solo a la cámara sin necesidad de crear una entrada a parqueadero o relacionamiento a entradas de parqueaderos. Ahora vamos a ver qué diferentes relaciones tenemos o acciones tenemos. Acciones relacionadas a una cámara específica. Identificación del vehículo en las listas, o sea, de las 100 listas que puedo tener, identificarme si el vehículo está dentro de una de esas listas. Esas 100 listas se van a almacenar en el servidor IBMS 5200. También podemos hacer gestión desde listas negras y listas blancas de dispositivo, o sea, desde acá también puedo testear o recibir la información de las listas negras o listas blancas que tiene la cámara o el NVR embebido. Recuerden, la lista negra o lista blanca de la cámara llega hasta 512 registros, 512 placas. La lista negra o lista blanca del NVR puede llegar hasta 2048 registros y las listas negras del software 100 listas de 5.000 registros cada lista para un total de 500.000 registros. Y también puede generar identificación de pérdida de video en caso tal de que una cámara tenga desconexión. Eso es relacionado a la cámara. Y tenemos unas alertas relacionadas a los parqueaderos. Entonces yo puedo asignar una lista a un parqueadero. Entonces no me queda la lista asignada a una cámara específica, sino a todas las cámaras del parqueadero. Si tengo 100 cámaras en el parqueadero o 10 cámaras o 20 cámaras en el parqueadero, cualquier cámara que me detecte la placa que está dentro de la lista me va a generar una alarma. También puedo generar alertas en relación a unas listas expiradas. Yo a las listas les puedo ponerle fechas límites, digamos si manejamos pago por parqueadero mensual y la gente paga o los usuarios pagan hasta determinadas fechas, yo puedo generar una alerta que esa lista solo sea vigente hasta determinada fecha y después de que esa fecha caduque, me genere una alerta. Me genera una alerta cuando el vehículo trate de ingresar o pase por una de las cámaras que me hace identificación. También puedo generar alertas por periodo prohibido, o sea, puedo prohibir los vehículos de ciertas listas en ciertos horarios. O sea, yo tengo una lista, digamos, de 50 vehículos y esos 50 vehículos tienen prohibido ingresar de 6 a 8 de la mañana. Entonces yo les coloco esos vehículos en alerta de periodo prohibido y cada vez que esos vehículos ingresen en ese horario me va a generar una alerta o generar una función. También tengo alerta de parqueo después de hora de cierre. Puedo generar una hora de cierre máxima. Digamos, puedo generar que la hora de cierre del parqueadero sea a las 10 de la noche. Si hay algún vehículo que está dentro del parqueadero después de esa hora de cierre, me genera una alerta. También puedo generar alerta de periodo excesivo de parqueo. Puedo poner un periodo máximo de parqueo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y cuando un vehículo exceda ese periodo máximo de parqueo, me genera una alerta. Y también puedo generar una alerta para espacios insuficientes en parqueadero. ¿Por qué? Porque como tenemos una gestión de parqueaderos, él me cuenta cuántos vehículos ingresan, cuántos vehículos salen y me dice cuántas bahías puedo tener disponibles o libres dentro del parqueadero como tal. Eso lo hace el software. Y estas son las vinculaciones o las alertas que yo puedo desencadenar cuando detecta alguna de las funciones alguna de las alarmas que vimos en la diapositiva anterior. Puedo enviar un correo electrónico a diferentes plantillas, puedo generar múltiples plantillas, puedo generar una alerta con ventana emergente de video, puedo generar un aviso audible, sea un sonido, un buzzer en el sistema operativo Windows, o puedo utilizar en los comandos de voz de Windows para que el software me diga en voz del software, por ejemplo, alerta puerta 1, error en puerta 1, ingreso prohibido, todo eso lo puede permitir el software. Y también puedo generar cierre de contactos de todos los dispositivos que yo tenga ingresados en la plataforma, tanto cámaras como NVRs. Aquí está el tema estadístico o el tema de búsquedas. Ya como tenemos pues obviamente un módulo de parqueaderos, podemos generar unas búsquedas o estadísticas en base a estos parqueaderos. ¿Qué podemos hacer? Podemos mirar los tiempos de duración de cada uno de los vehículos en el parqueadero. Podemos verificar
cuáles vehículos entraron, cuáles vehículos salieron, cuáles vehículos no han registrado salida. Podemos hacer búsquedas específicas por placa. Podemos generar número de ingresos por intervalos de tiempo. O sea, yo pongo del 1 de julio al 15 de agosto que me haga un reporte de número de ingresos y me dice cuántas veces ingresó un vehículo, cuántas veces salió un vehículo. Todos esos informes los puede generar. También informes estadísticos, cuál es la puerta que tuvo mayores ingresos en un intervalo de tiempo, qué parqueadero tuvo mayores ingresos, qué entrada tuvo mayores ingresos, cuánto es el tiempo promedio de duración. Ya ese tiempo promedio de duración lo calculan en el módulo de parqueaderos. ¿Por qué? Porque tenemos un ingreso y una salida y él me hace la relación de ingreso-salida y me empieza a calcular eh, tiempo de permanencia del vehículo en los parqueaderos y me permite generar reportes automáticos para envío a correo electrónico. Puedo programar que cada 2 semanas o cada una semana me envíe un reporte estadístico de esta información de ANPR hacia un correo específico, hacia personas específicas. Y este es el módulo de operación en vivo. El módulo de operación en vivo me va a permitir tener en vivo la detección de las placas. O sea, podemos ver el vehículo en la parte del recuadro de video y en la parte lateral ver la placa que se ha ido identificando y la hora de ingreso. Podemos traer la reproducción de ese ingreso. Inmediatamente le damos doble clic a la placa que se está registrando en el log de eventos de placas al lado derecho de las imágenes. Tenemos el módulo de búsquedas, podemos buscar dentro del cliente de operación placas específicas, videos de esas placas, fotos de esas placas cuando fueron capturadas y tener la información en esa parte. Y tenemos un módulo de gestión de parqueaderos, que es el módulo que vemos acá en la parte derecha, que es el que me va a indicar cuántas bahías hay disponibles, cuántas hay libres. En este caso me dice hay 100 bahías en total, hay 44 ocupadas, perdón, cuando hay 44 disponibles, o sea que habría 56 ocupadas, y me va mostrando en la parte inferior cuando ingresa un vehículo y cuando va saliendo. Y al darle doble clic a alguno de esos registros, él me relaciona la foto de entrada con la foto de salida para hacer de pronto trazabilidad del estado del vehículo cuando ingresó y salió del parqueadero. Y por último vamos a mostrar el módulo de gestión de alarmas. Acá tenemos un módulo, un log de eventos en el cual me va a recibir todas las alarmas de las que vimos anteriormente, o sea, todo eso que podemos configurar como horario prohibido, exceso de tiempo de parqueo, un vehículo en una lista negra o en una lista X. Todo eso me va a llegar a este log de eventos y vamos a tener también un gestor estadístico en el cual me va a indicar si el sistema está operando correctamente, si los servidores, los NVRs, las cámaras están en línea. En caso de que no esté en línea, me va a mostrar en forma de estadístico de torta porcentual. Y si yo le doy clic a la parte roja o la que tiene errores, él me va a mostrar a mayor detalle cuál es la cámara o cuál es el sistema que está presentando alguna falencia. Vamos a terminar la sesión con unas preguntas. Entonces, por favor, para responder las preguntas, colocar la pregunta, el nombre de ustedes, el país y la ciudad. Vamos a continuar aquí con la recepción de preguntas. Me pregunta Javier Cortés, nos dice de qué país es. Me pregunta si el software tiene un SDK para integrar a otro software a medida. Nosotros proporcionamos software de nuestras cámaras, software no, nosotros proporcionamos el SDK o los ISAPI y los manuales de integración para nuestras cámaras, para nuestros NVRs y para nuestros software sin ningún costo. Los apoyamos en la integración. Para hacer esto debes contactar a tu equipo de Hikvision en el país que estás, les cuentas el proyecto, se hace una solicitud en base al proyecto que tienes y todas estas herramientas se te entregan sin ningún costo. Y se te hace el acompañamiento para que haga la integración con la plataforma de terceros. Me pregunta Jen Acevedo, no dice de qué país. Tampoco la solución permite identificar la placa de motocicletas y cómo funciona. Voy a hablar sobre el caso de Colombia, que hemos avanzado bastante en el tema de las motocicletas. Hemos hecho pruebas de detección de placas de motocicletas solo en ingreso de motocicletas y funciona correctamente, ¿cierto? Tiene el mismo margen de error, pero cuando hacemos
la integración, digamos, en el mismo carril de motos y vehículos, se estaba generando un margen de error bastante alto. Ya se liberó el primer firmware que hace en el mismo carril detección de vehículos y motos y está en etapa de pruebas. Llevamos 15 días probándolos y estamos pues, esperando un tiempo mayor de pruebas para identificar cuál es el margen de error de esa detección de en el mismo carril detectar motocicletas y vehículos, pero sí se está trabajando. Finalizado no se ha, este proceso no se ha finalizado, pero estamos trabajando actualmente en él. Pregunta David Lopera, David Leiva, perdón, no dice de qué país es. Es probable descargar la lista de registro de placas a través del IBMS 4200 o del 5200. Puedes hacer lo que es consulta y descarga a través del 4200 directamente de la cámara o del NVR, pero el software IBMS 4200, que es gratuito, no tiene módulo de parqueaderos, no tiene generación de alertas, solo me va a permitir consultar la información de la cámara y el NVR. El 5200, que es un software licenciado, es el que va a tener estos módulos que vimos anteriormente y va a permitir tener una mejor funcionalidad o mejorar el nivel de aplicaciones que podemos tener en, en la solución ANPR que se genere con Hikvision. Vamos a ver. Me pregunta Cristian Giraldo de Colombia, de Bogotá, Colombia. ¿Tiene instalado el Blazer Express? Ese es un buen software. Me gustaría saber de pronto dónde lo tienes instalado. Normalmente los Blazer Express es un componente de hardware y software y es para aplicaciones pequeñas. Normalmente vienen para 32 canales o 16 canales de videovigilancia e incluyen detección de 2 o 4 canales de ANPR. Este software es similar al que estamos viendo el 5200 profesional, pero con de pronto unas limitaciones en cuanto a números de placas. El número de listas es inferior, pero te va a permitir generar lo mismo, generar alertas, generar gestión de parqueaderos, generar estadísticos. Es un software bueno, pero es para ese tipo de aplicaciones, para algo más pequeño que va a llegar hasta 16 o 32 canales de videovigilancia y 2 y 4 canales de ANPR. No permite crecimiento más de esas cantidades. Vamos a ver, me pregunta Juliex Suárez de Colombia si tiene el NVR cualquiera de la serie I o serie K. ¿Requiere algún tipo de licencia? No, no requiere ningún tipo de licencia. Lo único que requieres es la cámara ANPR y el grabador serie I o serie K. Recuerda que las únicas funciones que tienen las cámaras o los NVR son lista negra, lista blanca y vinculación de alarmas en relación a esas listas. No me permite generar gestión de parqueaderos ni estadísticos como lo vimos en el software. O sea, me permite una generación de alarmas en relación a listas negras o listas blancas, pero con limitantes: 512 placas en lista para las cámaras y 2048 placas en lista para el NVR. Me pregunta Adolfo Sayet, caso Fronteras. ¿Puedo cargar más de un firmware en la cámara? Múltiples países. Para el caso de Fronteras, no es que se cargue un firmware diferente, se desarrolla un firmware específico para esa zona de frontera, digamos, frontera Perú-Ecuador. Se puede generar un firmware que permita la identificación de las dos placas de los dos países, tanto de Perú como Ecuador, pero entonces es un firmware específico, no es que se carguen dos firmware a una sola cámara, tiene que ser desarrollado el firmware para la frontera específica. Vamos a ver, me pregunta de Perú, Miguel Cabrera, ¿cómo manejaría el registro de placas en la lista blanca y lista negra en caso de tener registrado como un registro nuevo equipo que no está en la lista? No entiendo muy bien la pregunta, Miguel. Pero bueno, te voy a explicar un poco cómo es las listas negras. Tanto en la cámara como en el NVR, tú lo que haces es cargar una base de datos en Excel en el cual tienes unos números específicos de licencia o de placa. Este número tú le asignas una lista, sea negra o sea blanca, ¿correcto? Y ya en la cámara o en el NVR, lo que haces es colocar la condición que cuando un vehículo que esté dentro de la lista negra sea detectado, se genere una reacción. ¿Qué reacción puede ser? Subir la información a un FTP, generar un cierre de contactos
o generar una visa audible, generar una patrulla PTZ u otras de las funciones que vimos. Lo mismo de la cámara, pero la cámara va a tener limitaciones en cuanto a las reacciones y en cuanto al número de placas. Las limitaciones es 512 placas y las reacciones son solo subir la información a un FTP, notificar al centro de vigilancia de la alerta o cerrar la salida de contacto. Me dice Oriol Ibáñez, me pregunta Oriol Ibáñez, no dice de qué país. ¿Podemos hacer integración de vigilancia urbana para robo de vehículos? Claro que lo podemos hacer. Para ese tipo de integración se recomienda que sea ya con la plataforma de software porque las bases de datos de vehículos robados son bastante grandes. Son bases de 500, de 300, por ejemplo, de Colombia tenemos bases de datos de 100.000, de 50.000, de 200.000 vehículos, entonces se utilizaría el software, subiría la información de esa base de datos en Excel hacia el software, o sea, donde estén todas las placas de los vehículos robados, y se genera una alerta o se genera una regla que cada vez que un vehículo de esas listas de vehículos robados pase, se haga una notificación a una persona específica o se genere un sonido, una alerta audible o una ventana emergente para que ya la autoridad correspondiente haga el debido proceso para atender esa detección del vehículo. Cristian desde Perú me pregunta, ¿cuánta es la cantidad de píxeles necesarias para detectar la placa? La cantidad de píxeles necesarias son mínimo 47 píxeles, perdón, 47 píxeles por 80 píxeles. Los que no saben medir los píxeles normalmente se miden tomando la imagen o tomando la captura de la placa, nos vamos a una herramienta o a un software que gestione imágenes, puede ser el software sencillo como Paint o Illustrator, y ahí ustedes al tomar el tamaño de la placa le va a decir cuántos píxeles por cuántos píxeles tiene la placa para ser detectada. Vamos con la última pregunta para finalizar el webinar. Vamos con Víctor Ayala de Chile. ¿Tiene modelos para ser instalados en vehículos? No, actualmente no están para Latinoamérica liberados ningún modelo para instalar en vehículos, pero se está trabajando en un modelo tipo PTZ para hacer la detección de placas instalado en vehículos. Actualmente tenemos un PTZ que lo hace, pero está diseñado para ser montado en sitios fijos, como en postes, paredes, estructuras. Y se está trabajando para que esta cámara tenga certificaciones para instalación en vehículos. Muchas gracias a todos los participantes. Yo sé que hay muchas preguntas todavía por responder. Si requieren mayor información de esta solución, por favor contactar a sus agentes o a sus ingenieros preventa y desarrolladores de negocio de cada país. Esa información la pueden encontrar en nuestra página web, highvision.com/latam, y van a encontrar en la parte de sucursales los correos electrónicos y las direcciones donde tenemos ubicadas nuestras oficinas. Con ellos pueden apoyarse en todo el tema de capacitación, entrenamiento y apoyo en diseño de este tipo de proyectos. Espero que tengan una feliz tarde y muchas gracias por su asistencia. Señores, vamos a revisar qué es la solución ANP, una plataforma y genera la información metadata, el video y la captura de la licencia de la placa. Y vemos dentro de las cuales tenemos diferenciando o desde este software estamos manejando gestión de ingresos y salidas, diferentes sitios donde instalar las cámaras. Acá tenemos cámaras, sitios de instalación que tienen errores. Por ejemplo, esta cámara de la izquierda tiene un error porque el ángulo es muy amplio, es muy superior a 30 grados, que es el ángulo recomendado. En la parte inferior tenemos una fotografía que también, aunque tenga un ángulo superior y lateral correcto,